Seguimos acá desde la televisión pública para todo el país transmitiendo esto que será el lanzamiento del cohete que pondrá en órbita el satélite SAOCOM 1A. Estamos nerviosísimos, falta solo 53 minutos para el despegue. Eugenia, ¿con qué seguimos? Seguimos con Mario en Córdoba, que va a estar charlando con el responsable de operaciones, con Lucas Bruno. Mario, ¿nos escuchás? Efectivamente, seguimos en vivo y en directo en esta noche que ha generado muchísima expectativa en esta parte del norte de la provincia de Córdoba. Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a la televisión pública. Muchas gracias. Bueno, Lucas, contanos un poquito, un lugar estratégico, neurálgico a la hora de recibir y procesar todo tipo de información que va a estar suministrando el satélite. Pero nos decías, en concreto, recién y fuera del aire, que serán dos tipos de información las cuales van a estar recibiendo en una primera instancia. Claro, en primera instancia lo que nosotros recibimos es una información que nos dice cómo está el satélite. Bajamos la memoria, vemos toda la carga de las baterías, si está funcionando bien todos los sistemas. Y recién tiempo después, de acá a 2 o 3 semanas, de acuerdo a cómo vaya dándose el plan de operaciones, recién ahí vamos a empezar a bajar datos de lo que es datos de ciencia, la banda X, la información que sirve para hacer imágenes con los productos que genera el radar. Quizás la pregunta obligada, ¿no? Un momento de mucho nerviosismo después de tanto tiempo de trabajo y que hoy finalmente se puede concretar en esto que es toda una realidad para nuestro país. Sí, totalmente. El nerviosismo y emoción, hemos simulado muchas veces este momento, pero ahora estamos acá en vivo y en directo, la realidad del lanzamiento y de lo que está pasando. Nosotros estamos ahora siguiendo las actividades pre-lanzamiento, pero la verdad que el momento que empieza para nosotros es una vez lanzado, una vez separado el satélite del lanzador, ahí empieza nuestra verdadera actividad de seguimiento y operación sobre el satélite. Eugenia y Andrés están en Buenos Aires y te están escuchando. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Queríamos Muy saber bien. bien cómo eran los primeros contactos con el satélite, qué estación iba a recibir bien las primeras señales y después cómo iba a ser hasta que ustedes reciban la señal. Bueno, la primera estación en la que lo recibimos al satélite es sobre Tahití. Es una estación que se ha puesto particularmente ahora para hacer el seguimiento, porque el satélite se separa del lanzador a los 12 minutos de lanzado, entonces necesitamos una estación para seguirlo ahí de cerca. Es una estación móvil que va a estar dándonos soporte estos 10 primeros días, pero después el satélite sigue su camino y tenemos una pasada sobre Trollsat, que es una estación que está en la Antártida. Después el satélite sube, por así decirlo, si uno se imagina el planiferio, pasa por Malindi, que es una estación que está en Kenia, en África. Y después el satélite sigue hasta Svalbard, que es una estación que está cerca del Polo Norte, que es la que nos que nos permite conectarnos en los dos polos. Y así seguimos en una secuencia entre estaciones hasta que finalmente lo recibimos acá en Córdoba mañana a las 6 de la mañana. ¿Cuánta gente está viendo este momento ahí? Que vi que eran bastantes. Bueno, ahora estamos en un momento particular, hemos duplicado el equipo que está operativo porque hay que mirar muchas primeras veces de cosas. Si bien las hemos simulado, la hemos entrenado con diferentes sistemas, es la primera vez que ese sistema, esa estación va a estar recibiendo este satélite en tiempo real. Entonces, hay diferentes roles que están cubiertos mirando cada uno de esos sistemas y atentos a cualquier ajuste que haya que hacer de último momento. Sobre todo porque una vez lanzado el satélite, hasta que hay información precisa de órbita, hay que hacerle un seguimiento especial para poder capturarlo en todas las pasadas. Y vos hablas de banda X. Yo sé que ya quizás es un poco técnico, pero nos gustaría saber más sobre qué es esa banda X que sirve para comunicarse con el satélite. Sí, el satélite transmite en diferentes frecuencias, diferentes longitudes de onda, que algunas las usamos para bajar telemetría, para ver la telemetría del satélite, y otras las usamos para bajar datos de ciencia. Cuando hablamos de banda X estamos hablando de una frecuencia, una longitud de onda que es más propicia para bajar mucho dato, como es el caso del radar, que
genera mucho dato, almacena mucho dato y bueno, en poco tiempo en estos contactos de las estaciones que les mencioné, tenemos que bajar todo ese dato. Entonces, cuando hablamos de banda X nosotros hablamos de la banda de frecuencia que usamos para bajar ese dato de ciencia. Lucas, la otra banda es la que nosotros usamos para recibir telemetría. Lucas, tengo un montón de preguntas para hacerte, como ahí jefe de operaciones, me intriga mucho tu trabajo, cómo es exactamente. Empiezo con esta pregunta. Por lo que explicaste, me parece hay como un periodo en que lo que van a hacer es como llevar el satélite a la órbita correcta, ¿no? Y ahí ustedes como que vos o tu equipo deciden, bueno, tirarlo un poco para acá, un poco para allá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se decide eso? Bueno, prende este motor porque tiene que estar más para acá. Básicamente el lanzador nos ubica en una órbita intermedia o en una posición, para decirlo de una manera simple, en una posición propicia para estos primeros contactos, pero la órbita definitiva, y descontando que pueda haber algún margen de error de inyección en la órbita definitiva es la que vamos a buscar de acá a 2 meses, más o menos, después de que terminemos de calibrar los sistemas, vamos a llevar el satélite a la posición exacta donde tiene que trabajar en función de cómo funciona el sensor SAR de banda X, cómo funciona el sensor SAR y en función también de la relación que tenemos dentro de una constelación de la que forma parte el SAOCOM. El SAOCOM forma parte de un sistema que es el SIACE, que hay 4 satélites ya en ese trencito, por así decirlo, en la misma órbita, y SAOCOM se tiene que ubicar en una configuración especial para formar parte de ese tren de satélites. ¿La ventaja de que sea una constelación es que uno obtiene información todo el tiempo? Claro, exactamente. O sea, la ventaja es que tenemos posibilidades de ver el mismo punto con diferentes satélites en poco tiempo, al margen de que en esta constelación que estamos haciendo con la Agencia Espacial Italiana, lo que nos permite también es combinar productos. El satélite de la Agencia Espacial Italiana es de otro tipo de configuración, otro tipo de longitud de onda, otro tipo de producto de imagen. Nosotros lo combinaríamos con el producto nuestro que es de otro tipo. Entonces, lo que estamos haciendo es 2 satélites de diferente funcionamiento o que generan un producto diferente, pasan por el mismo punto en una distancia corta de tiempo y después se combinan esas dos imágenes o esos 2 productos para generar un producto de valor agregado diferente. Porque además no trabajan en la misma banda, ¿no? Los satélites. Uno puede tomar cierto tipo de imágenes y el que pasa después otro tipo, ¿no? Claro. Uno, por ahí nosotros estamos muy acostumbrados a manejar los términos técnicos y los confundimos, pero un satélite tiene una longitud de onda, puede observar un tipo de información y el otro satélite funciona en otra longitud de onda y permite ver otro tipo de cosas. Entonces la idea justamente es poder combinar los 2 tipos de informaciones. Y sin ponerte muy técnico, el SAOCOM 1A lo que ve más es humedad hasta 2 metros de profundidad, ¿no? ¿Y los otros que vienen después? Bueno, el SAOCOM 1A es banda L, un radar en banda L, y permite ver a través del follaje, por decirlo de una manera simple, y ver lo que hay en la superficie del suelo. El otro satélite es de banda X y si bien permite ver otro tipo de información, queda tapado, por así decirlo, por ejemplo, en un bosque. El SAR en banda L, el SAOCOM, va a permitir traspasar ese bosque, la parte del follaje, y poder ver una capa más abajo. Lucas, y después de ese periodo de 2 meses donde decías que lo ponen en la órbita correcta y hay una calibración, ¿hay otro periodo más de calibración fina o ya entra inmediatamente en operación el satélite? Tenemos como diferentes etapas de calibración y de adquisición de la órbita definitiva. En algunos momentos lo que hacemos es maniobras para buscar la órbita definitiva, en otros momentos hacemos adquisiciones que las procesamos dentro del sistema, vemos el funcionamiento del radar, hacemos modificación de alguna configuración y volvemos a hacer otra adquisición. Esas actividades van corriendo en paralelo durante cierto tiempo, además de información de tierra que nosotros usamos para complementar la medición, y con eso se va haciendo un ajuste del funcionamiento del radar. En definitiva, esperamos que en 6 meses
tener el radar operativo entregando productos útiles para los usuarios. Lucas, muchas gracias. Estamos nosotros también muy ansiosos, pero no me quiero imaginar ustedes cómo lo están viviendo. Y la verdad que estamos bastante ansiosos de esperar ese momento donde el satélite nos esté avisando que está todo bien, que abrió los paneles y que podemos seguir para adelante. Bueno, muchas gracias. Seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a continuar conversando acá con Laura y con Maxi, que nos están contando todos los aspectos técnicos de este despegue, de este lanzamiento. Maxi, habíamos empezado a charlar, después tenemos tantas preguntas que después nos dispersamos un poco. Ahora vamos a hablar sobre construcción, inclusive con la gente del C3, pero quería terminar de preguntarte, entonces, no sé si quedó claro cuando lo conversamos, unos 12 minutos para que se lance el satélite. Después tenemos unos minutos más para recibir la primera señal habías dicho... En Tahití. Recién nos explicó él que recién a las 6 de la mañana recién la primera señal en Córdoba, ¿no? Nos explicó Córdoba, Lucas. porque da toda la vuelta, va al revés, sí. Va por Tromsø primero, sí, está bien. Hace Tahití, Tromsø, Tromsø, Malindi, Svalbard y Córdoba. Yo quería saber cuántos actores hay involucrados en la construcción del satélite. Supongo que INVAP es el principal constructor de este aparato, pero como además está la antena y el panel solar, me imagino que hay muchos más. ¿Quiénes son? INVAP es el contratista principal de CONAE. Ahora, acá también intervino la Comisión Nacional de Energía Atómica. Tuvo un rol importante porque la comisión se ocupó de la parte de la estructura de la antena y de los mecanismos de despliegue de la antena. Son mecanismos muy particulares porque la antena es tan grande que hubo que dividirla en 7 paneles y en su posición inicial, ahora como está dentro del lanzador, la antena está como abrazando el cuerpo, así como se está mostrando ahí. Perfecto. El cuerpo del satélite. Y después eso se tiene que desplegar. Exactamente. Y están... los paneles están unidos por tuercas. Entonces, cuando se inicia el proceso de despliegue, se produce como un disparo y esas tuercas sueltan a la antena y ahí se inicia todo. O sea que todo eso se tiene que dar bien. Claro. Y la antena tiene que quedar planita y bien desplegada para que pueda funcionar. Perfecto. Más allá de eso, bueno, también por supuesto está Ben, que también es lo que comentaba Jorge Aguado, que es... CONAE es la accionista principal y ha colaborado con recursos humanos en todo lo que es la parte de integración y ensayos del satélite, también en la parte de operaciones, de la parte de desarrollo de productos de nivel agregado, en la parte, digamos, de lo que sería el grupo de desarrollo de la misión, que están conmigo, estamos ahí haciendo todos los productos nosotros. Me dicen que quizás podemos charlar con alguien de Ben, que están en el Centro Cultural de la Ciencia. A ver si, Cristian, ¿estás ahí? ¿Con quién estás? Estoy acá, chicos. Estoy acá con, dos grandes protagonistas también de este satélite. Por un lado tengo a Juan Cruz Gallo, que es de Ben, y tengo a Sebastián Aguín, que es de INVAP. Lo que le quería preguntar en primer lugar es, ¿cómo es el proceso de construcción del SATCOM? Bueno, buenas noches. El proceso de construcción empieza con la especificación. Bueno, ahí justamente estaba Laura hablando de todo lo que tiene que ver con el tema de los productos. En realidad, cuando uno hace un satélite piensa, digamos, ¿para qué lo hago? O sea, no hago un satélite porque simplemente sea muy bueno, me genere muchas capacidades, sino porque tengo un fin específico. Ese fin específico, el que conglomera todas esas necesidades, es el investigador principal. Esa es la función justamente de Laura en esta misión. Y todo nace con los requerimientos de ciencia, que son los de más alto nivel, y después empiezan los requerimientos de ingeniería, de alto nivel, y así van bajando como una especie de pirámide de requerimientos, que después lo que tengo que hacer a medida que voy fabricando es ir chequeando que el requerimiento está cumplido. O sea, que cada requerimiento tiene en sí mismo, o sea, salvo los primeros, un padre, y normalmente genera un requerimiento hijo. Y así después la verificación de esos requerimientos va hacia atrás. Ahora, un satélite, de las características de complejo como es este,
se construye con un montón de actores, ¿no? Ahí, bueno, iban mencionando, obviamente CONAE es el dueño del proyecto, porque es la Agencia Espacial Argentina y es, digamos, el organismo nacional que se encarga de, digamos, de velar por ciertas necesidades a nivel nacional. Genera el proyecto y ese proyecto, una vez que va generando esa pirámide de requerimientos, dentro de las cuales algunas, los de más bajo nivel, caen en los contratistas, se empieza, digamos, con todo lo que sería la cadena de diseño. Y la palabra clave en un satélite, que estamos hablando de, digamos, de ingeniería de altísimo valor agregado, es que una vez que está en el espacio, no podemos modificar lo que no hicimos en tierra. Entonces, para eso la palabra clave es trazabilidad. Todos los requerimientos deben ser trazables y deben ser verificables. Entonces, desde desde la más pequeña de las placas electrónicas, que tiene una serie de componentes, tiene que haber sido construido en base a una serie de requerimientos que en última instancia obedecen al fin o al objeto último del satélite y que tienen que haber sido probados en tierra como van a ser volados en el espacio. Hay una regla básica que dice test as you fly, fly as you test. En tierra vamos a probar todo lo que queremos después hacer en el espacio y en el espacio vamos a hacer lo que probamos en tierra, no vamos a inventar. Ahora, todo ese proceso en un satélite tan complejo como este, el satélite más complejo, digamos, que ha hecho la Argentina, no se hace solamente con una institución, que en este caso es, digamos, la madre es CONAE. Para eso existen otras, digamos, y CONAE lo que hace es gerenciar el proyecto y a cada institución le va pidiendo algo, ¿no? Así como, bueno, acá tengo a mi lado al representante de INVAP. INVAP fue el responsable de la plataforma de servicios, porque un satélite se divide básicamente en plataforma de servicios y carga útil. ¿Qué es la carga útil? Es el objeto del satélite. La plataforma de servicios es lo que le da todo a esa carga útil, que en este caso es un único instrumento, que es el radar de apertura sintética, para que en el espacio pueda tener potencia, pueda mover su actitud, pueda sortear obstáculos, como pueden ser, por ejemplo, debris o, digamos, basura espacial, pueda modificar su órbita, mantenerla, pueda hacer movimientos que le permitan hacer las calibraciones que hablaba Lucas, por ejemplo. Sí. Todo ese tipo de cosas lo provee la plataforma. ¿Qué da la carga útil? Básicamente, cubrir los objetivos de ciencia de la misión. Y en ese aspecto es lo que hemos participado, digamos, desde BEN, tanto participando mancomunadamente en el desarrollo del instrumento en sí mismo, con mucha gente. Nosotros tenemos 174 personas trabajando en el proyecto. Algunos trabajan con Laura, otros trabajan con Josefina y Jorge, que no sé si en algún momento van a aparecer, son los jefes de proyecto y jefe de proyecto alterno de la CONAE. Y después tenemos gente que trabaja, digamos, en el centro de operación de misión, con Lucas, por ejemplo, que él estaba hablando, tenemos 30 personas trabajando ahí, gente que trabaja en la parte de estación terrena, que son los que hacen todo el tema del seguimiento con las antenas nuestras y también hacen, digamos, la interacción técnica con las antenas de terceros. Recién hablaban de la antena de Tahití. Sí, es un proyecto conjunto. Es un proyecto conjunto. Y después ven lo que ha hecho, digamos, también, digamos, como algo específico, es todo lo que es la integración de la antena, ¿no? Esta antena, digamos que, bueno, acá vemos una maqueta que tiene 140 módulos de transmisión-recepción, digamos, es muy compleja, pesa aproximadamente la mitad de todo lo que es el satélite y, bueno, y tiene complejos mecanismos mecánicos, etcétera. Bueno, desde el punto de vista de lo que es la integración, digamos, la fabricación de las placas electrónicas, digamos, integración y ensayos específicos de cada uno de los componentes y después de la antena en sí mismo, eso también se ha hecho en las facilidades de la CONAE que opera BEN en Córdoba. Mientras tanto les cuento que sigue llegando la gente al auditorio, ya se están llenando las últimas butacas. Acabo de ver un chico, un fanático del espacio con una remera del Falcon 9, del cohete que va a dejar nuestro satélite en órbita. Sebastián, te quiero preguntar, él hablaba de pruebas
pruebas del satélite. ¿Qué son esas pruebas? ¿Cómo se hacen? ¿Y qué resultados se obtienen en la mayoría de los casos? Bueno, para que nos hagamos una idea, el satélite que vemos atrás pesa unos 3.000 kilos de peso. Está dividido 1.500 kilos en la antena y 1.500 kilos en la plataforma y panel solar. La complejidad que tiene en ensayar un satélite es que el satélite no está preparado para vivir en la Tierra, está preparado para vivir en el espacio. Entonces eso genera toda una complejidad en la etapa de ensayos del satélite que es recontra interesante. Hay 3 ensayos, lo que se llaman ensayos ambientales del satélite, hay 3 ensayos principales. El ensayo de termovacío, que simula las condiciones de temperatura y vacío que hay en el espacio, los ensayos dinámicos, o sea, el satélite está sujeto a grandes esfuerzos en el lanzamiento, ya lo van a ver en el... Uy, se me cae mi cosa. Ya lo van a ver en el lanzamiento, todas esas vibraciones, no solo en el momento del lanzamiento, sino durante todo su camino a la órbita. Eso genera unos esfuerzos dinámicos que son muy complejos para el satélite, entonces se hacen un ensayo en un shaker que se llama, que es un vibrador, digamos, genera vibraciones en el satélite, y por otro lado un ensayo acústico. El ensayo acústico es re interesante porque es como meter el satélite dentro de unas columnas iguales a un concierto de rock. Eso genera las condiciones del SATE, las condiciones que va a haber en el satélite durante el lanzamiento. Y el último ensayo es un ensayo que se llama de compatibilidad electromagnética, que eso es la posibilidad del satélite de no interferirse a sí mismo y de no ser interferido por las radiocomunicaciones entre el lanzador y la estación terrena, digamos. Y en un ensayo que salió mal, ¿es fácil darse cuenta qué fue lo que salió mal, cuál fue la causa? ¿Y también es sencillo reemplazarlo, cambiarlo? Bueno, fácil no es darse cuenta, depende del tipo de falla que sea. No es sencillo repararlo. Hemos tenido que hacer reparaciones realmente muy complejas. Es un proyecto muy largo, o sea, para que nos demos una idea, este proyecto empieza aproximadamente en el año 2000. La integración de lo que es la plataforma, la fabricación de la plataforma empieza en el año 2015 y todo el proceso de fabricación sigue desde el 2015 hasta lo que es diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado terminan todas las integraciones, o sea que hay mucho tiempo donde uno se ve obligado a hacer modificaciones, a hacer reparaciones. Sí, es muy interesante. Depende mucho de la instancia, ¿no? Claro. Depende mucho de la instancia, porque, a ver, este satélite tiene, bueno, en 3.000 kilos hay un montón de electrónica, un montón de sistemas, mecanismos. Cada uno de los sistemas tiene un proceso, porque uno piensa cómo se integra todo al final, pero en realidad el proceso de ensamble, integración y ensayos es cíclico, ¿no? O sea, se va empezando y es, digamos, de menor a mayor. Se va empezando por los componentes más pequeños que se van integrando en componentes más grandes. Por ejemplo, la antena está compuesta por 7 paneles. Cada panel tiene 20 módulos radiantes, que cada módulo radiante tiene un módulo de transmisión recepción atrás, que entre 5 se agrupan en un CTR, que es un módulo también que agrupa de a 5 módulos de transmisión-recepción, y así continúa la cosa. Entonces, a medida que se va integrando, se ensaya, se le hacen ensayos de vibración, de termovacío, ensayos de aceptación. Eso después se integra en un módulo de la antena. El módulo de la antena, cada uno de los módulos se ensaya por separado. Después, la antena en su conjunto se ensaya por separado. Lo mismo pasa con la plataforma de servicio. Lo mismo pasa con los paneles solares, que también vienen de la CENEA, y todo eso, digamos, se va haciendo una cantidad incremental de ensayos. Un satélite bien construido, y este no es la excepción, si uno lo pusiera, digamos, si cada documento, dijimos, ¿no? La palabra clave es trazabilidad. Si cada documento, desde su requerimiento hasta la verificación por ensayo, estuviera puesto en un papel, los papeles pesan más que el satélite mismo. Y el conjunto, digamos, cada uno de los elementos que componen el satélite hoy, que están puestos en la punta del Falcon 9 para ser lanzado al espacio, tiene más de 1000 horas de vida, de funcionamiento. Todo eso es lo que asegura
que, ahora, si yo me pusiera a integrar y al final quisiera ver, bueno, a ver, prendo todo y ver qué pasa, imposible, una aguja en un pajar. Esto, digamos, este sistema incremental, esta trazabilidad es lo que va asegurando que los problemas puedan ir resolviéndose a medida que van apareciendo. Chicos, los escuchan en el piso también Andrés y Eugenia para las preguntas que sean pertinentes. ¿Qué tal, Euge? Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Sebastián, te quería preguntar, ¿vos viajaste con el satélite en el avión gigante desde Bariloche a California? ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. No solo yo, viajamos personal de INVAP y personal de la CONAE. Sí, muy divertido, realmente. ¿Cómo se llama ese avión gigante? Sí. ¿Cómo es el nombre del avión? Es el Antonov. El AN-124. Sí, es un avión, es realmente espectacular. Es un mundo aparte. Pocas personas han tenido la posibilidad de viajar en eso. Es como un galpón volador, ¿no? Es recontra interesante. Sí, es re lindo. Tiene puentes grúas enormes. Es muy interesante. Y ahí viajamos el satélite con todos sus equipos necesarios para hacer el lanzamiento. Llevamos 50 toneladas de equipo a Estados Unidos. Ahí estábamos viendo las imágenes, realmente es impresionante que esa cosa enorme claro, pueda yo no despegar, las veo ¿no? desde acá. Sí, no sabés el ruido que hace, no sabés lo que es, tenés que estar con tapones en los oídos, la vibración, sí, es recontra interesante porque uno está acostumbrado a cuando el avión empieza a hacer ruido, ya está carreteando en pista, esto nada que ver, esto hace ruido y se queda como 5 minutos haciendo ruido y está todo parado. Lo que pasa es que como no tiene ventanas, vos no podés ver para afuera, no te das cuenta que no, es recontra interesante. La parte donde vamos es como un submarino, porque no tiene ventana, no se ve nada para afuera. Es muy interesante, muy interesante. No es para claustrofóbico. La verdad que es un privilegio. No. Bueno, yo era medio claustrofóbico hasta ahí, pero digamos, ahí me curé, digamos. Bueno, y quería... Sí. Perdón, trabajaste en los ensayos y nos contabas recién, yo quería saber más de cómo recrean las condiciones del espacio en sus galpones, cómo hacen para poder ver que todo funcione en la Tierra y que esté preparado para estar ahí flotando. Sí, es todo un desafío, realmente. O sea, probar un satélite en tierra es complicado. Es complicado, yo lo decía en el café científico que estuve, que fue hace un ratito. Es complicado, por ejemplo, probar los mecanismos. Los mecanismos que tiene el satélite, que hablaba Juan Cruz, de los mecanismos de la antena, los mecanismos de despliegue de la antena de panel solar, son mecanismos que no están preparados para trabajar en la Tierra. O sea, son mecanismos que se hacen para trabajar en el espacio. ¿Por qué? Porque en el espacio no hay gravedad. Entonces esos mecanismos no tienen que sostener el peso. Una bisagra no tiene que sostener el peso de la puerta como acá. Eso es re interesante, porque esto es todo un desafío. Es todo un desafío de un montón de ingenieros que desarrollan no solo el mecanismo, sino el modo y los sistemas necesarios para poder probar ese mecanismo. Mecanismos de 0G, que se llaman estos que estabas comentando. Todo lo que es la parte de pruebas de termovacío, donde se simulan las condiciones de presión y temperatura del espacio, como lo comenté antes, todas las pruebas de vibraciones, las pruebas de compatibilidad electromagnética, eso se hace en una cámara anecoica, es re bonito, es una cámara donde está llena de conos que absorben todo el ruido, absorben todas las ondas y eso permite que el radar se pueda emitir, pueda funcionar. Es complejo probar un radar en la Tierra porque el radar está preparado para estar volando a 620 kilómetros de altura, ¿no? O sea, probar toda esa potencia, probar todo eso en la Tierra es complejo. Eso se hace en la cámara anecoica. Ha habido otros ensayos también, como decía Juan Cruz. Esto que yo les cuento es el final, digamos, de la historia. Hay un montón de ensayos previos, un montón de modelos anteriores. Esto que vemos atrás es lo que se llama el modelo de vuelo, es realmente el satélite que vuela, pero antes de eso hay un montón de ensayos que se hacen sobre modelos estructurales para ver que la estructura resiste, que los mecanismos resisten. Todo lo que son modelos de ingeniería, donde se prueban que todas las computadoras del satélite funcionan bien e interactúen bien entre ellas. Es muy complejo, es muy interesante. A nosotros nos apasiona, ¿no? Creo que se nota.
Para que nos demos una idea, recién nos contaban acá Max y Laura que las temperaturas vayan rápidamente de menos 100 grados a 100 grados en el espacio. Toda la electrónica tiene que funcionar con esa enorme variación de temperatura en un tiempo muy rápido, ¿no? Quería preguntarle a Juan Cruz, que está ahí también, que vi que justo tiene atrás una pequeña maqueta del satélite. Entonces quiero aprovechar eso, Juan Cruz, y que te puedo preguntar ahí, que les muestres a la gente que nos está mirando el satélite, ¿qué es la antena, por ejemplo? Uno se imagina una antena de tele, pero no es una antena de tele. Ahí lo tenés atrás, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esa parte central? ¿Qué es ese plano? ¿Dónde está el panel solar? ¿Podés ir mostrándonos un poquito? ¿Te podés mover o no? ¿Cómo estás ahí de movilidad? Yo si me muevo con esto. O lo podés señalar ahí, Bien, por ejemplo, bueno. ¿cuál es la antena ahí del satélite? A ver, la antena es todo esto se ve acá. Todo esto que se ve acá, que apunta, digamos, a Nadir, a la Tierra. Sí. El panel solar son esos tres paños que están ahí arriba, que es de donde sale toda la energía eléctrica, que después va a usar la antena para radiar, digamos, a Tierra unos 4.000 vatios, instantáneos, durante varios minutos por órbita. No quiero sacarle el tema a Laura, eso seguramente lo va a decir Laura o lo dirá Maxi. Lo que vemos del lado de atrás, lo que vemos nosotros ahora es como la antena del lado de atrás. O sea, en la antena del lado de atrás lo que se ven son, las cajas, o es una maqueta, ¿no? Pero simulan las cajas de electrónica del sistema de radiofrecuencia, que es lo que genera, en última instancia, el pulso y recibe lo que vuelve de la Tierra. Del lado que no vemos de la maqueta, se ve, la antena propiamente dicha, que la antena está hecha con un montón se llama antena tipo parche, porque está hecho con un montón como de parchecitos hechos en un PCB, lo mismo, un circuito impreso, lo mismo que, una placa electrónica, simplemente que está pensado de una manera para que genere una irradiación y obviamente, como cualquier antena, lo mismo que, tiene un patrón de irradiación que es el mismo que el de recepción. O sea que todo esto básicamente que se ve acá es es el instrumento, ¿no? Tiene un montón de complejidades, pero vamos a decir una muy puntual. Acá en esta maqueta no se ven cables, pero todos los cables que salen desde la electrónica central que está puesta en la plataforma hasta cada uno de los módulos de transmisión-recepción tienen el mismo largo. Eso es importante para que la potencia y la fase de cada uno, que llega a cada uno de los módulos de transmisión-recepción sea la misma. O sea que ya la complejidad esa, del punto de vista de radiofrecuencia, genera una complejidad de un punto de vista mecánico enorme. Porque ¿cómo hago para que el módulo más lejano tenga el mismo largo de cable que el módulo más cercano? Bueno, el módulo más cercano que está en el panel, que está apoyado, el fijo, el que no se mueve, que es el que está pegado a la plataforma, tiene que tener un rollo de cable. Y los otros también tienen cada vez rollos más chiquititos que en algún momento también tienen que, amigarse con el sistema de despliegue de la antena. O sea, todo eso genera una complejidad, muy grande, aparte de, lo que decía Sebastián, de toda la cuestión de los ensayos ambientales, que dicho sea de paso, y para volver al tema de la trazabilidad, tienen que diseñarse en el mismo momento que se diseña el sistema. O sea, tengo que, cuando pienso en el sistema, pensar cómo lo voy a ensayar, porque si no, no tengo manera de verificar los requerimientos. Son cosas posteriores. Primero, lo pienso y ya tengo que decir cómo lo voy a probar esto. Exactamente, porque puede ser que el diseño varíe en función de eso. Claro. Así que, la complejidad que tiene esto es muy grande por todo eso. Muy interesante, por ejemplo, lo que decía Sebastián de los sistemas que se pensaron para ingravidez, y si yo los pruebo en tierra, si yo los dimensiono para poder usarlos en tierra, los sobredimensiono. Sobredimensiono implica peso. Peso es lo que tenemos que bajar de un satélite. Y si yo los dimensiono para el espacio, que es lo que hacemos, después hay que pergeniar sistemas que hagan que le liberen la tensión, de la gravedad al sistema para el momento de apertura. Y después está el tema de lo que decían, por ejemplo, térmico. En el espacio, aproximadamente, si yo tuviera una esfera perfecta, vamos así en términos físicos, ¿no? Con un espesor, muy, muy chiquitito, metálica, vamos a decir, que conduce bien la temperatura. Del lado que mira al Sol tendría unos 150 grados y del lado que no mira al Sol tendría menos 150 grados. Eso para más o menos para
para hacernos una idea. Ahora, existe algo, por suerte, que se llama inercia térmica, y es la tendencia de un cuerpo a mantener, digamos, a no variar su estado de temperatura, digamos, fácilmente. Entonces, eso, con mucha más razón, ocurre en una antena que tiene, digamos, su peso, 1500 kilos de peso. La plataforma, digamos, térmicamente es un ambiente diferente. O sea, digamos, los paneles, la plataforma y la antena son ambientes térmicos diferentes. Y aparte, digamos, de ser 1500 kilos de peso, tiene electrónica activa, ¿no? Que por misma disipación va generándole digamos, le va levantando la temperatura, por lo cual muchas veces el problema, o en este caso el problema principal, es no que no se enfríe, sino sacarle la temperatura. Para eso no se ve, porque justamente esta maqueta está puesta del lado, digamos, de la electrónica, que es por ahí un poco más llamativa, pero del otro lado la antena está pintada de blanco, para que la emisividad y la absortividad sea alta, y eso permite que libere temperatura. Queda clarísimo la complejidad que tiene el altísima. SOCOM, Se hace... Son cosas, Andrés, por ahí lo interesante de esto, por ejemplo, la transmisión del calor, esto que hablaba Juan Cruz. En la Tierra estamos acostumbrados a que una de las maneras más fáciles de transmitir el calor es a través de convección, o sea, mover fluidos, o sea, cuando yo pongo la mano arriba de la estufa, el calor sube. Sí. Eso en el espacio no existe. O sea, las maneras de transmitir el calor en el espacio es a través de radiación o conducción. Entonces, eso hace que las cajas de electrónica, que en la Tierra las computadoras tienen ventiladores, tienen coolers, en el espacio no tienen. O sea, tienen que evacuar el calor a través de las paredes, a través de los pisos. Entonces, el diseño de una computadora que va en el espacio es muy compleja. Porque ya desde ese punto de vista térmico hay especialistas, está ahora uno de los especialistas está en Córdoba, es una complejidad y es una soncera, porque uno dice, en la Tierra se resuelve poniendo un ventilador, o sea, en el espacio eso no se puede resolver así. Y entonces se resuelve de esta manera, se ponen radiadores, que el calor de la computadora viaja a través de las partes de la estructura y se emite al espacio a través de radiación. Tiene unas grandes superficies pintadas de blanco. O sea, eso es para que la gente tome conciencia de la complejidad de un satélite. Cristian, tenemos señal de Estados Unidos. Queremos agradecer antes a Sebastián y a Juan Cruz. La verdad que un lujo haberlos escuchado, muy didácticos, y el entusiasmo que muestran por lo que hacen es realmente conmovedor. Tenemos señal de Estados Unidos. Me decían, muchísimas gracias. Con Cristian enseguida volvemos. Juan Cruz, bueno. Sebastián, un gusto acá. Me decía Euge que charló con vos antes. Dice que sos divino. Ahí está la señal de Estados Unidos. No sé si la ven ahí, la ven en el C3. ¡Ay, qué emoción! ¿Cuánto mide el Falcon 9? Y parece como 70 metros, leí por ahí. ¡Ay! Ahí estamos viendo las primeras imágenes. ¿Cómo los pone eso, Max y Laura? Yo me estoy formando las manos. No quiero. Qué nervios, claro. Ahí dice que la cuenta regresiva está arriba, faltan unos 15 minutos ya para el despegue. Realmente un momento emocionante. Pasó volando, pasó rápido. Pasó volando, sí. Bueno, nosotros nos vamos a un corte, pero quédense cerca del televisor porque quedan 15 minutos para el lanzamiento y lo vamos a ver acá en vivo para todo el país. Ya volvemos.